voy a reflexionar acerca de cuando hay un culto en la presencia de Dios, un culto con manifestaciones genuinas en el gozo de la presencia de Dios, aún un culto rodeado de un orden de gobierno, liturgia de rituales y ordenanzas acorde a los testificantes del Espíritu en la palabra. Sin embargo, carecer del Espíritu de la revelación de la palabra. Estoy hablando de un culto legítimo en la presencia del Señor. Un culto con orden. Un culto con una liturgia basada en testificantes y confirmaciones que por el Espíritu de Dios recibimos de la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 13, me habla que puedo tener estos manifestantes en la presencia de Dios, un culto rodeado de los manifestantes de la presencia de Dios en la presencia de Dios, sin embargo, carecer del espíritu de la revelación de la palabra. En este capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 13, a partir del versículo 1 dice lo siguiente: habla cuando David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, manifestante del liderazgo en David. David buscando criterios, sugerencias y opiniones de su subalterno. Una visión en su espíritu, en su mente, en su corazón, en su alma, para engrandecer al Señor, para exaltar al Señor. Su liderazgo se manifiesta como se acerca a su subalterno y busca consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. David estaba ministrando una visión de liderazgo en unidad en el espíritu, tratando de armar un gobierno, tratando de armar una estructura de gobierno en el Señor para dar gloria a Dios. Y dijo David, verso 2. En el verso 2, David le habla a toda la asamblea de Israel. Luego que recibe el consenso y el apoyo de los subalternos, David transmite la visión al pueblo. Mire cómo Dios está moviendo, el Espíritu de Dios está moviendo a David en su liderazgo a una amplitud, a llevar al pueblo a un reconocimiento de una necesidad en Dios. Y David le dice a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. David no le está dando una orden de un acuerdo con su subalterno. Está transmitiendo la visión y está pidiendo ahora consenso al pueblo. O sea, no está manifestando un gobierno de dictadura espiritual. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, en otras palabras, si están de acuerdo, podemos hacer algo. Si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, mira cómo coloca primero a Dios delante. Si es la voluntad del Señor, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades para que se reúnan con nosotros. Una estructura de unidad en el Espíritu. Una estructura, una visión de unidad en el Señor. Mire el versículo 3. Es la llave, es la visión que tenía David para el pueblo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho
caso de ella. Estas palabras son muy fuertes, estas palabras son muy profundas. Estas palabras están develando, declarando, mostrando lo que había en el espíritu de David, un amor hacia el Señor, una pasión hacia el Señor y un reconocimiento de la necesidad de tener el arca del pacto. David deja algo claro. Todos nosotros nos hemos olvidado del arca del pacto de Jehová. Pero David especifica en los tiempos o en el tiempo de Saúl. Quiere decir esto, que el liderazgo de Saúl fue un liderazgo que priorizó su ego, priorizó los beneficios de su posición como ungido e ignoró llevar al pueblo a una pasión, a un amor por el arca del pacto. Y no solamente por el arca del pacto, sino por lo que representa el arca del pacto. El mandamiento de Dios a Israel sobre el arca del pacto. Lo más importante del arca del pacto no eran los querubines que estaban alrededor, sino lo que guardaba el arca del pacto. Las escrituras, las tablas de la ley. Y poco a poco nos vamos a ir introduciendo en esta profundidad en el espíritu. Recuerden que le dije al principio, podemos tener un culto en la presencia de Dios. Un culto con manifestantes del gozo de la presencia de Dios. Un culto con orden en la palabra. Un culto con orden en el espíritu. Un culto con la liturgia de rituales y ordenanzas que pueden estar acorde a los testificantes del Espíritu en la palabra. Sin embargo, en ese mismo culto que está la presencia genuina de Dios, carecer del Espíritu de revelación de la palabra. Mire lo que dice la Escritura. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Todo Israel y David estaba regocijado delante de ¿quién? Delante de Dios. Si estaban delante de Dios, había respaldo de Dios. Había presencia de Dios. Había manifestación de Dios. Había gozo de Dios. Había mover de Dios en ese culto, en esa reunión. ¿Qué dice luego la Escritura? Dice que se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Liturgia. Un gobierno estructurado para el culto a Dios, un orden, una estructura organizada. David había pedido consejo, sacerdotes, levitas. Había una manifestación genuina del Espíritu. Los ángeles estaban mirando aquello. Los querubines estaban mirando aquello. Los serafines estaban mirando aquello. Dios estaba allí. La presencia estaba allí. El gozo estaba allí. David lo sabía. El pueblo lo sabía. Sin embargo, de momento, ¿sabe qué pasó? Como decimos a veces, se aguó la fiesta. Aquel gozo se transformó en llanto.
aquella alegría, aquella presencia de Dios que movía al pueblo a los cánticos, a tocar las arpas, los salterios, los tamboriles, los címbalos y la trompeta. Todo cae en total silencio. Todo ocurre cuando Usa intenta que el arca del pacto no se caiga, porque los bueyes tropezaban donde iba llevada el arca del pacto en aquella carreta. Dice la escritura que cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Dice la escritura, verso 11, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Aquí empieza esto. Empieza lo que te dije al principio. Podemos tener cultos en la presencia. Podemos tener cultos con manifestaciones genuinas de la presencia. Sin embargo, carecer del espíritu de la revelación de la presencia que es en la palabra de Dios. La muerte de Usa representa el arca, el espíritu de la palabra que estaba dentro del arca. Podemos gozarnos en la presencia, sin embargo, carecer del espíritu de la revelación de la palabra que es la presencia. Cuando Usa muere, Dios le manda un mensaje a David. Me agradó que tú y todo el pueblo se reuniera, manifestaran un gobierno de unidad en el espíritu. Me agradó que hiciera toda esta estructura, me agradó su liturgia, me agradó sus danzas, me agradó sus cánticos, me agradó cuando escuchaba sus arpas, sus salterios, sus tamboriles, sus címbalos y trompetas. Me agradó mucho verlos a ustedes en esa fiesta. Me agradó cómo se regocijaban en mi presencia, pero el mensaje que te tengo es este. Te equivocaste. Puedes gozarte en mi presencia, puedo manifestar mi presencia. Puedes llorar, puedes hablar en lengua, puedes hacer milagros, puedes echar fuera demonios, puedes gozarte en todo eso porque proviene de mí. Sin embargo, el alto que te estoy colocando, David, es que obviaste lo más importante, no tomaste en cuenta lo más importante. Y es que yo había declarado a Moisés que esta arca solamente podía moverse sobre hombros de levitas. Sin embargo, tú, aunque tengas buenas intenciones, aunque hagas un gobierno, una estructura eclesiástica agradable, conforme a la palabra, y yo manifieste la presencia, te equivocaste. Te equivocaste porque no tomaste en cuenta que lo más importante no es mover la presencia, sino lo más importante es lo que está dentro del arca, que es la escritura. Ahí está tu problema, David. Por eso David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David había cometido un error. Ignoró el espíritu de la revelación de la palabra. Es muy bueno gozarse, bueno hablar en lenguas, sanar enfermos, echar fuera demonios, cantar, regocijarse, danzar. Decimos, el culto estuvo lleno de la presencia, es verdad. Así estaba el culto ese día en Israel, lleno de la presencia. Pero sin embargo, de momento llegó la muerte, porque habían ignorado lo más importante: la revelación del espíritu de la palabra. El mensaje de la palabra. El mensaje del corazón de Dios. La voluntad de Dios en la palabra. Por eso Dios mata a Usa, para llevar al pueblo a una reflexión. El 2020 llegó
Y no estoy diciendo que nuestros cultos no tenían la presencia. Sí tenían la presencia, sí portaban la presencia. ¿Por qué? Porque se hacía con un orden eclesiástico, se hacía conforme a la palabra, se canta, se adora, se danza, se llora en la presencia. Pero el 2020 trajo esta era donde tropezaron nuestras carretas. Y Dios nos trajo una reflexión. Por eso los cultos se vaciaron, como se vació la carreta aquel día. Tuvieron que sacar el arca de la carreta. Así ha hecho Dios desde el 2020. Hemos tenido que sacar el arca de nuestras carretas. Y nos llevó Dios a una reflexión seria y profunda, más seria de lo que nos imaginamos. David, todo lo que has hecho fue en mi presencia, pero lo más importante no lo tomaste en cuenta. La revelación del espíritu de la palabra. Por eso Usa muere. Entonces David comprendió, cuando indagó, investigó en los mandamientos del Señor, que no eran sus inventos, sino que la presencia se movía, representada en el arca del pacto, sobre los hombros de los levitas. Dios nos ayude a entender y a comprender que este 2020 fue ese momento donde Dios no nos está diciendo, oye, mira, no vaya a pensar que mi presencia no estaba, mi presencia estaba, pero la muerte llegó y el templo se vació y la crisis llegó, porque es el momento que te des cuenta que lo más importante no es la presencia, ni que te goces ni llores, todo eso es bueno, pero lo más importante es que vayas a la escritura de vuelta, que vayas a las sendas antiguas de vuelta, que vayas a la revelación de las escrituras, no inventos doctrinales, sino lo que dice en sí el evangelio. Amor en el espíritu, unidad en el espíritu, paciencia en el espíritu. Que vayas a las obras que realmente han de ser manifiestas en una iglesia que anda en el espíritu, que vive en el espíritu, que anda conforme al espíritu, sin pleitos, sin guerras, sin disensiones, sino una vida consagrada en el temor de Dios, en la santidad del Señor, haciendo realmente lo que Dios nos mandó a hacer. Podemos tener un culto en la presencia de Dios, un culto de manifestaciones de gozo en la genuina presencia de Dios, un culto rodeado de un orden de gobierno con liturgia de rituales y ordenanzas, acorde a los testificantes del Espíritu en la misma palabra, y sin embargo carecer del Espíritu de la revelación de la palabra. ¿Dónde está? Primera de Crónicas, capítulo 13.